Hay personas que aseguran que las cámaras de seguridad captan mucho más que ladrones, accidentes o personas entrando y saliendo de un lugar. Algunas grabaciones muestran sombras sin dueño, figuras que aparecen durante un solo segundo, personas que jamás estuvieron ahí. La mayoría tiene una explicación lógica, pero existen videos que, incluso después de ser analizados cuadro por cuadro, siguen siendo un completo misterio. La historia que estás a punto de escuchar está inspirada en numerosos relatos compartidos por vigilantes nocturnos y operadores de cámaras de seguridad. Aunque es una obra de ficción, reúne elementos que muchas personas afirman haber vivido. Lo más inquietante es que todo comenzó con una noche completamente normal. Estás viendo Terror 3 AM. Daniel llevaba casi 4 años trabajando como operador de cámaras de seguridad en un edificio de oficinas ubicado en las afueras de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, 12 horas frente a una pared llena de monitores, revisar accesos, anotar cualquier movimiento extraño y esperar a que amaneciera. El edificio tenía 5 pisos y más de 60 cámaras distribuidas entre pasillos, estacionamientos, escaleras y bodegas. Durante meses nunca ocurrió nada fuera de lo común, hasta aquella madrugada de octubre. Eran exactamente las 3:17 de la mañana. Afuera llovía con fuerza. Dentro del edificio solo se escuchaba el zumbido constante de los monitores y el sonido del aire acondicionado. Daniel bebía café mientras observaba las pantallas casi por costumbre. Entonces, una de las cámaras comenzó a mostrar interferencias. Apenas duraron 2 segundos. Después la imagen volvió a la normalidad, o eso creyó. Cuando levantó la vista nuevamente, notó algo que hizo que el café casi se le cayera de las manos. En el monitor correspondiente al cuarto piso, al fondo del pasillo, había una persona. Permanecía completamente inmóvil, tan inmóvil que parecía una fotografía. Daniel revisó la hora. Nadie debía encontrarse en ese piso, absolutamente nadie. Pensó que quizá algún empleado se había quedado trabajando hasta tarde. Tomó el radio, pero antes de hablar, miró otra vez la pantalla. La figura seguía exactamente en el mismo lugar, sin mover un solo músculo, sin respirar, sin dar un paso, solo observando directamente hacia la cámara, como si supiera que alguien la estaba mirando. Daniel respiró hondo y acercó su silla al escritorio. Abrió el sistema de cámaras y amplió la imagen del cuarto piso. La figura seguía ahí, inmóvil, de pie, al final del pasillo. La lluvia golpeaba las ventanas del edificio, mientras una tenue luz de emergencia iluminaba el corredor con un tono rojizo. No podía distinguir su rostro, solo una silueta alta, completamente negra. Entonces decidió hacer algo sencillo. Cambió a la cámara siguiente, el mismo pasillo, desde otro ángulo, pero allí no había nadie. Frunció el ceño. Regresó a la primera cámara. La figura seguía observando. Volvió a la segunda. Vacía. Tercera cámara. Vacía. Cuarta cámara. Vacía. Solo aparecía en una sola cámara. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Revisó si el sistema estaba fallando. Todo funcionaba correctamente, sin errores, sin pérdida de señal. Era imposible. Si alguien estuviera realmente en ese pasillo, todas las cámaras deberían captarlo. Decidió revisar el video de los últimos 10 minutos. Arrastró la línea del tiempo hacia atrás. La pantalla comenzó a reproducirse. El pasillo permanecía vacío. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, nada, hasta que ocurrió, sin abrir ninguna puerta, sin entrar por ninguna escalera, sin aparecer caminando. La figura simplemente estaba ahí,
de un cuadro al siguiente, como si hubiera surgido de la oscuridad. Daniel pausó el video, retrocedió un segundo. No había nadie. Avanzó un cuadro. Allí estaba otra vez. No apareció caminando. No salió de ninguna habitación. Simplemente existía. Un frío intenso comenzó a invadir la sala de monitoreo. Miró alrededor. El aire acondicionado seguía apagado, pero la temperatura había descendido de golpe. Lo supo porque podía ver su propio aliento frente a la pantalla. Daniel intentó convencerse de que todo tenía una explicación. Tomó el radio de comunicación. Presionó el botón. Carlos, ¿me copias? Carlos era el guardia encargado de recorrer el edificio durante la madrugada. Después de unos segundos, la radio respondió con un fuerte ruido de estática. Daniel volvió a intentarlo. Esta vez, escuchó la voz de Carlos, pero sonaba extraña, muy lejana, como si hablara desde un túnel. Voy para el cuarto. La transmisión se cortó. Daniel esperó. 1 minuto, 2 minutos, 5. Ninguna respuesta. Entonces levantó la vista hacia los monitores. La figura ya no estaba al fondo del pasillo. Ahora se encontraba a la mitad. Nadie la había visto caminar. Nadie la vio avanzar. Simplemente había cambiado de lugar. El corazón comenzó a latir con fuerza. Daniel revisó la grabación otra vez. Retrocedió apenas 30 segundos. En el video, la figura seguía al fondo. Avanzó la reproducción. Un parpadeo, interferencia, y aparecía varios metros más cerca. Otro parpadeo, más cerca. Otro, más cerca todavía. Era como si cada vez que la imagen fallaba, aquella cosa aprovechara para acercarse. Daniel sintió un nudo en el estómago. Entonces escuchó un sonido. Toc, toc, toc. Provenía del pasillo, justo detrás de la puerta de la sala de monitoreo. Daniel permaneció inmóvil. No quería hacer el menor ruido. El sonido volvió a escucharse. Toc, toc, toc. Eran golpes suaves, lentos, como si alguien estuviera del otro lado de la puerta, esperando pacientemente. Miró el monitor que mostraba el pasillo frente a la sala de vigilancia. No había nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, los golpes continuaban. Toc, toc, toc. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Se levantó con cuidado y dio un paso hacia la puerta. Pegó el oído. Silencio. Solo el sonido lejano de la lluvia. Respiró aliviado. Justo cuando iba a regresar a su silla, escuchó un susurro. Muy cerca. Tan cerca que parecía venir del otro lado del metal. Daniel, abre. Su sangre pareció congelarse. Nunca había dicho su nombre por la radio. Ningún empleado sabía quién estaba de turno esa noche. Dio 2 pasos hacia atrás sin dejar de mirar la puerta. Entonces el teléfono fijo comenzó a sonar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Contestó con manos temblorosas. Bueno, solo se escuchaba estática. Después, una respiración, lenta, profunda, como si alguien respirara directamente sobre el auricular. Y finalmente, una voz casi imperceptible. No mires la pantalla. Daniel levantó la vista por instinto. Cometió el peor error de su vida. En el monitor número 14 aparecía la puerta de la sala de vigilancia. Era la misma puerta frente a la que él estaba parado. Daniel podía verse a sí mismo, de espaldas, con el teléfono en la mano. Pero había algo más. Justo detrás de él, a menos de 1 metro, había una figura completamente negra, mucho más alta que un ser humano. Sus brazos eran demasiado largos. Su cabeza permanecía inclinada hacia un lado, como si lo estuviera observando con curiosidad. Daniel giró inmediatamente. No había nadie. Volvió a mirar el monitor. La figura seguía detrás de él.
Inmóvil, giró otra vez. Nada. Monitor. Ahí seguía. Realidad. Vacío. Cámara. La criatura. Una y otra vez. Como si existiera únicamente dentro de la imagen. Daniel decidió salir corriendo. Tomó las llaves. Abrió la puerta. Cruzó el pasillo. Bajó las escaleras sin mirar atrás. Llegó al estacionamiento completamente empapado por la lluvia. Subió a su automóvil, encendió el motor y condujo sin detenerse hasta llegar a su casa. A la mañana siguiente presentó su renuncia. Nunca volvió al edificio. Nadie creyó su historia. Dijeron que el cansancio le había jugado una mala pasada, que seguramente sufrió una alucinación. Incluso revisaron las grabaciones. Oficialmente, no encontraron nada extraño. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En la copia de seguridad del sistema, había un solo fotograma que nadie pudo explicar. Mostraba a Daniel sentado frente a los monitores, mirando directamente a la cámara, sonriendo. El problema era que, según el registro del sistema, esa imagen fue capturada exactamente 17 minutos después de que él abandonara el edificio. Desde entonces, quienes trabajan en el turno de noche aseguran que la cámara número 14 presenta fallas muy extrañas. De vez en cuando, durante apenas un segundo, aparece una silueta detrás del vigilante de turno. Cuando revisan el lugar, no hay nadie. Algunos renuncian ese mismo día, otros jamás vuelven a hablar del tema y unos pocos simplemente desaparecen de las grabaciones. Nadie sabe qué ocurre realmente en ese edificio, pero si alguna vez estás frente a una pantalla de seguridad y notas que alguien permanece inmóvil, mirando directamente hacia la cámara, hay una regla que nunca deberías romper: no cambies de monitor, porque quizá lo único que mantiene a esa cosa dentro de la pantalla es que tú sigas observándola, y si apartas la vista, tal vez ya no esté del otro lado. Si esta historia logró ponerte la piel de gallina, deja un ojo en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Cuéntame también, ¿qué habrías hecho tú si hubieras visto esa figura en la cámara? Suscríbete para escuchar más historias de terror, misterios y relatos inquietantes cada semana. Y recuerda, no todas las cámaras graban la realidad. Algunas, tal vez estén mostrando algo más.